Buen día. Hoy vamos a ver el tema de los principios de clases orientadas a objetos en el diseño para sistemas. Bueno, aquí podemos ver una imagen sobre la capa de la pirámide del diseño sobre la orientación de objetos. Se divide en 4 secciones, que es diseño de responsabilidades, diseño de mensajes, diseño de clases y objetos y diseño de sus sistemas. El diseño de responsabilidades contiene los datos estructurados en detalle y el detalle algorítmico para que los atributos de cada objeto y funcionamiento. Establece las interfaces internas y externas para el sistema, incluso detalles de comunicación entre los colaboradores del objeto. Contiene la jerarquía de la clase, incluso las representaciones de cada objeto, y contiene las representaciones de cada uno de los subsistemas y la infraestructura necesaria que permiten al software lograr requisitos del cliente. Bueno, aquí también vemos la relación entre el análisis y el diseño orientado a objetos, que contiene el modelo de análisis, el modelo de comportamiento de objetos, el modelo de tarjeta CRS, el modelo de objeto de relaciones, atributos y operaciones y colaboraciones, y el modelo de diseño de este lado. La transformación de un modelo de análisis de orientado a objetos a un modelo de diseño de orientado a objetos. Bueno, también se puede hablar sobre el enfoque convencional versus la orientación a objetos. Ficham y Kember sugieren 10 componentes de diseño modelado para comparar métodos convencionales y orientados a objetos. Representación de la jerarquía de módulos, especificación de las definiciones de datos, especificación de la lógica procedimental, indicación de secuencias de proceso final a final o end-to-end, representación de estados y transiciones de los objetos, definición de clases y jerarquías, asignación de operaciones a las clases, definición detallada de operaciones, especificación de conexiones de mensaje y identificación de servicios exclusivos. Bueno, algunos de los aspectos del diseño. Un método de diseño facilita descomposición de un problema grande a problemas pequeños. También los componentes del programa, una vez diseñados y construidos, pueden ser reutilizados. Otra ventaja es que los componentes de un programa pueden ser entendidos sin hacer referencia a otro módulo. También pequeños cambios en un programa se revelan haciendo los cambios pertinentes en uno o muy pocos módulos. También reduce la propagación de efectos colaterales si ocurre un error en el módulo dado. Aquí hay algunos criterios para juzgar la capacidad de métodos de diseño y conseguir modularidad. También los principios básicos de diseño que pueden ser reducidos para arquitecturas modulares. El panorama del DO, el método de Bosch, abarca un microproceso de desarrollo y un macroproceso de desarrollo. El microproceso define un conjunto de reglas que regulan el uso de operaciones y atributos y las políticas del dominio específico para la administración de la memoria, manejo de errores, etc. En el macroproceso engloba una actividad de planificación arquitectónica que agrupa objetos similares en particiones arquitectónicas separadas, agrupa capas de objetos por nivel de abstracción, identifica situaciones relevantes y crea un prototipo de diseño. El método de Roubaud engloba una actividad de diseño que alienta al diseño a ser conducido a dos diferentes niveles de abstracción, que es la abstracción del diseño de sistema y diseño de objeto, que son varios puntos, como que en el diseño de sistema se centra en el esquema de los componentes que se necesitan para construir un sistema o producto completo, y en diseño de objeto enfatiza el esquema detallado de un objeto individual. Se seleccionan las operaciones de modelo de análisis y los algoritmos que se definen para cada operación. El método de Jacobson, el modelo idealizado de análisis, se adapta para acoplarse al ambiente del mundo real. Después, los objetos de diseño primarios llamados bloques son creados y catalogados como bloques de interfaz, bloques de entidades y bloques de control.
Bueno, las etapas genéricas es describir cada subsistema y asignar a procesadores y tareas, elegir una estrategia para implementar la administración de datos, soporte de interfaz y administración de tareas. El enfoque unificado para el DO es el diseño, como se había hablado antes, el diseño de sistema y el diseño de objeto. El diseño de sistemas se centra en la arquitectura del software y la definición de sus sistemas. Y el diseño de objetos describe objetos hasta un nivel en el cual puedan ser implementados en un lenguaje de programación. El flujo de procesos, que empieza desde el análisis orientado a objetos y termina hasta el diseño del sistema, y que contiene varios puntos como diseño de la gestión de tareas, diseño de la gestión de datos, diseño de la interfaz humana, diseño de objetos y diseño del sistema. Las fases del proceso de diseño de sistema son particionar el modelo de análisis, asignación de concurrencia y subsistemas, componentes de administración de tareas, componente de interfaz de usuario, componente de administración de datos, componente de gestión de recursos y comunicación entre sus sistemas. También se puede particionar el modelo de análisis en criterios a tener en cuenta al momento de definir y diseñar los sistemas y el enfoque de diseño para la estratificación por capas. Los procesos de diseño de sistemas, que es la asignación de concurrencia. El sistema dinámico del modelo objeto comportamiento provee una indicación de concurrencia entre clases o subsistemas. Si las clases deben actuar en sucesos asincrónicamente y al mismo tiempo, se verán como concurrentes. El componente de administración de tareas. Se divide en estrategias para el diseño de objetos que manipulen tareas concurrentes y plantillas básicas de una tarea. Los componentes de una interfaz de usuario, la mayoría de las clases necesarias para crear una interfaz moderada ya existen y están disponibles para el diseñador. Una vez que el actor y su situación de uso se definen, se identifica una jerarquía de comando. También el componente de administración de datos. La administración o gestión de datos engloba dos áreas distintas de interés: la administración de datos críticos para la propia aplicación y la creación de infraestructura para el almacenamiento y recuperación de objetos. Podemos ver que el 2 se divide en dos grandes actividades: diseño del sistema y diseño de objetos. El diseño del sistema crea la arquitectura del producto definiendo una serie de capas que cumplen funciones específicas del sistema, identifican las clases que son encapsuladas por los subsistemas que residen en cada capa. Además, incorpora la especificación de tres componentes: la interfaz de usuario, gestión de datos y mecanismo de administración de tareas. El diseño de objetos se centra en los detalles internos de cada clase, definición de atributos y operaciones y detalles de los mensajes. Como podemos ver, el tema del diseño y orientación de objetos es muy amplio, ya que se puede dividir en varios procesos y varios componentes, como es la interfaz, la gestión de datos y la administración de procesos. Todo esto lo veremos más a detalle en los siguientes temas. Ampliable abierto. Conseguir cambios añadiendo nuevo código sin afectar al resto de elementos, como una clase A a una clase B. El principio abierto y cerrado dice que la ambigüedad, la dependencia de uno a uno, se transforma en una dependencia de uno a muchos. Y las ventajas es que evita que cambios en un módulo afecten a otros módulos. También dice que el principio de abierto y cerrado está abierto para su extensión. Eso implica que el comportamiento de los módulos puede ser extendido. Se puede hacer un módulo se comporte de formas nuevas con los requisitos de la aplicación cambien. Estando cerrados para su modificación, el código fuente del módulo es inalterable. No se pueden realizar cambios al código fuente. En este caso vemos que el principio de abierto y cerrado nos indica que un sistema, para poder ser muy bueno, necesita tener este principio, ya que puede ser cerrado para su modificación y que no se pueda modificar el sistema por personas terceras pero también abierto para que
para que el desarrollador pueda meter mejoras y, más extensión al programa o al sistema. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el principio de sustitución de Scott. Cada clase que hereda de otra puede usarse como su padre sin necesidad de conocer las diferencias entre ellas. El principio de sustitución de Lipskov fue acuñado por Barbara Lipskov, de ahí el nombre del principio, en el año 1987 durante una conferencia sobre jerarquía y abstracción de datos. Cada clase que hereda de otra puede usarse como su padre sin necesidad de conocer diferencias entre ellas. Su principal cometido es la de asegurar en la herencia entre clases de la programación orientada a objetos, que una clase derivada debe comportarse como la clase base. La definición es: debe ser posible utilizar cualquier objeto instancia de una subclase en lugar de cualquier objeto instancia de superclase, sin que la semántica del programa escrito en los términos de la superclase se vea afectada. Otras definiciones de este principio son que cada clase que hereda de otra puede usarse como su padre sin necesidad de conocer las diferencias entre ellas. Toda superclase debe soportar ser sustituida por una subclase, lo que en términos de contrato significa que las precondiciones de los métodos de la subclase no serán más fuertes que las de la clase base, y sus postcondiciones no serán más débiles. Es decir, los métodos derivados no deben esperar más ni proveer menos que los originales. Los métodos que usan punteros o referencias a clases base deben ser capaces de utilizar objetos de clases derivadas sin tener conocimiento de ello. También, las clases derivadas deben ser utilizables a través de la interfaz de la clase base sin necesidad de que el usuario conozca la diferencia. Si por cada objeto 01 del tipo S existe un objeto 02 del tipo T, tal que para todos los programas P definidos en términos de T, y el comportamiento de P permanece invariable cuando 01 es sustituido por 02, entonces ese es un subtipo de T. Cuadrado es un rectángulo. ¿Cómo programarlo para respetar el principio de sustitución de Lipskov? Bueno, en este cuadro podemos ver un rectángulo. Un cuadrado tiene sus propiedades, como el rectángulo tiene su alto y su ancho, y como el cuadrado todo tiene su lado. Las operaciones que podemos hacer en este rectángulo es que te dé un alto, que te dé un ancho, que te devuelva un alto y que te devuelva un ancho. Así como en el lado, que te puedes darle un lado y también que te devuelva un lado. Esos serían sus propiedades y sus métodos. Bueno, la ambigüedad. Los programas no saben si trabajan con objetos de supertipos o de subtipos. El enunciado de Martin es confuso. Los subtipos deben ser susceptibles por los supertipos, pero la definición de subtipos se basa en la sustitución. Como se puede ver aquí, ese es subtipo de T. Objeto 1 es un objeto de S y objeto 2 es un objeto de T. Para todo programa P, comportamiento de P objeto 1 es igual a comportamiento de P objeto 2 cuando objeto 1 es sustituido por objeto 2. Un objeto de la violación del principio de sustitución de Lipskov es este código de programa. Podemos ver cómo se declara un rectángulo con sus variables double de alto y ancho. Se establece un alto, se establece un ancho y se retornan esos dos valores. También otro ejemplo es el rectángulo al cuadrado. Aquí vemos cómo el cuadrado tiene sus lados y el rectángulo también puede tener sus lados. Y establece un alto de rectángulo y también puede establecer el alto y ancho de ese mismo rectángulo. Para ello supongamos que un determinado cliente implementa la siguiente función que espera un puntero a una referencia en un objeto tipo rectángulo. ¿Qué sucede si se le pasa una instancia de la clase cuadrado? Como podemos ver ahí, está un código, un void de la clase, donde pide un rectángulo con variables y establece un ancho.
También podemos ver cómo se empieza a dar valores al rectángulo, a cambiar el aspecto, y cuando quieres cambiar el aspecto se puede encontrar un error acá. Bueno, la versión que sí respeta el principio de la sustitución de Lipovsky es este código, que respeta todos los estándares que ya habíamos dicho anteriormente, así como el cuadrado, y ya no se encuentra ninguna violación a la sustitución de Lipskop. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el principio de la responsabilidad única. El principio de única responsabilidad, como en inglés Single Responsibility Principle, la noción de que un objeto solo debería tener una única responsabilidad. Su finalidad es evitar que el cambio de una responsabilidad en una clase pueda provocar fallos en las demás responsabilidades de la clase, y evitar que los clientes de una clase carguen con elementos que no utilizan. Se tiene diseño con una sola clase y diseño con dos clases. Un diseño con una sola clase se puede catalogar como un diseño no adecuado, y un diseño con dos clases como un diseño bueno o aceptado. Bueno, la realidad del principio es su división salomónica puntual. Su ambigüedad es que aumenta entre los elementos de responsabilidades separadas, aumenta entre la clase cliente hacia las clases separadas que no utilizan, y disminuye entre la clase cliente hacia las clases separadas que utilizan. Los módulos de alto nivel no deben depender de los módulos de bajo nivel, ambos deben depender de las abstracciones. Las abstracciones no deben depender de los detalles deben depender de las abstracciones. Robert Martin. El principio. Ahora vamos ya terminando con el principio de la responsabilidad única. Empezamos ya con el principio de inversión en dependencias. Un software que cumple sus requisitos pero que presenta alguna o todas de las características siguientes tiene un mal diseño. Rigidez. Es difícil de cambiar porque cada cambio tiene demasiados efectos en otras partes del sistema. Fragilidad. Cuando se realiza un cambio, partes inesperadas del sistema dejan de funcionar. Inmovilidad. Es difícil de reutilizar en otras aplicaciones porque puede separarse de la aplicación actual. El principio de inversión de dependencia ayuda a mantener nuestro código totalmente desacoplado, asegurándonos que dependemos de abstracciones en vez de implementaciones concretas. La inyección de dependencias es una implementación de este principio, aunque en términos se usa de forma intercambiable. El principio de dependencias. La finalidad es conseguir que los cambios de los módulos de bajo nivel no afecten a los módulos de alto nivel. Facilitar la reutilización de los módulos de alto nivel, como en este ejemplo que se muestra aquí. También el diseño tradicional y el diseño con inversión en dependencias. Como podemos ver, el nivel de utilidad depende de los otros dos niveles, que es el nivel principal sería el política, el nivel mecanismo, y luego al final, o sea, si uno de estos llega a caer, el nivel de utilidad también llega a caer. Pero aquí podemos ver que se puede dividir y puede todavía sostenerse más al sistema con un diseño con inversión de dependencias. Como ejemplo, se va a tomar un programa sumamente simple, el cual va a tener la misión de mandar los caracteres que se introduzcan por un teclado a un archivo de disco. El diagrama de estructura que se correspondería con dicho programa se muestra en la siguiente figura. Su acción, que sería copiar, y las demás, que sería leer teclado y escribir en el fichero. Bueno, ahora hablaremos sobre el principio de separación de la interfaz. Los clientes no deben ser forzados a depender de interfaces que no utilizan. Robert Martin. Básicamente, lo que nos quiere decir este principio es que las clases que implementen una interfaz a una clase abstracta no deberían estar obligadas a tener partes que no van a utilizar. Una interfaz es un contrato que debe cumplir una clase, y tales contratos deben ser específicos, no genéricos.
Esto nos proporciona una forma más ágil de definir una única responsabilidad por interfaz. De otra forma, violaríamos además el principio de responsabilidad única. Principio de separación de interfaz. Otras definiciones de este principio son: la implementación de abstracciones debe estar en la medida de lo posible en interfaces y no en clases. Los clientes no deben estar obligados a implementar o a depender de una interfaz que luego no usarán. Es mejor tener interfaces específicos para cada cliente que uno de propósito general. A lo que es lo mismo, no deberíamos obligar a los clientes a depender de métodos que no utilizan. Podemos ver aquí dos diseños: un diseño de interfaz incorrecto y un diseño con dos interfaces. Un diseño de interfaz incorrecto pues es un único interfaz para dos clientes, en vez de que con dos interfaces es un diseño para cada cliente. También existe extensión del principio de responsabilidad única. Aumenta entre los métodos de interfaces separadas, aumenta entre las clases cliente hacia los métodos de las interfaces no utilizables. La ley de Demeter, por sus siglas en inglés Law of Demeter, principios de menos conocimiento, su forma de general es un caso específico de loss coupling. Esta directiva fue inventada en la Universidad de Northwestern, Boston, Massachusetts, a finales del año 1987, y puede ser sustancialmente resumida de las siguientes maneras. Cada unidad debe tener un limitado conocimiento sobre otras unidades y solo conocer aquellas unidades estrechamente relacionadas a la unidad actual. Cada unidad debe hablar solo a sus amigos y no hablar con extraños. Habla con tus amigos. Detalló un poco más que decir que para un método M de clase O solo deberían invocarse métodos de los siguientes tipos: del propio objeto O, de los parámetros que recibe el propio método M, de cualquier objeto que instancie el propio método M o de cualquier atributo de O. Y pues esto sería todo referente a algunos temas de los principios de diseño de sistemas. Como podemos ver, hay varios principios que podemos tomar en cuenta para el desarrollo de sistemas, así como procesos que podemos mejorar, como por ejemplo creación de más interfaces y que no dependa una clase de otra, sino que pueda ser modificable cada clase sin afectar a las demás. También para que el cliente pueda cargar con menos parámetros de un sistema y aprovechar más el sistema al máximo. Eso sería todo. Muchas gracias.